Latitud Qatar, episodio 18. Qué cerca estamos de la Copa del Mundo. Gracias por su compañía en este camino en Fox Sports hasta el Mundial. Y hemos dejado para este momento en el que ya estamos vibrando de emoción con el Mundial por comenzar un punto que es impresionante, que nos deja sin palabras. A simple vista usted dirá, bueno, sí, una construcción, una fachada, qué bonito ornamento, qué bonito detalle, el vitral. Déjeme le digo, esta casa estaba en Damasco, fue construida 200 años atrás en la capital siria. Conforme vinieron las confrontaciones en este país de Medio Oriente, en Siria, en la llamada Primavera Árabe, las protestas masivas contra el régimen del presidente Bashar al-Assad, en ese momento decide el jeque Faisal bin Qasim Al Thani, familiar del emir de Qatar, filántropo, coleccionista, propietario del museo en el que me encuentro en las afueras de Doha, decide comprar una vieja casa tradicional en Damasco, excavarla con todo cuidado, con restauradores y traerse ladrillo por ladrillo, piedra por piedra, mosaico por mosaico, mármol por mármol, todo, los adornos, y la coloca con absoluto cuidado aquí en su museo en 2014, una manera de preservar el Damasco, la Siria que dejó de ser a raíz de estas confrontaciones, de este conflicto, de estos ataques y represión del gobierno de Bashar al-Assad al pueblo sirio. Y entonces aquí la tenemos en el museo del jeque Faisal bin Qasim Al Thani. Ya entraremos para que vean lo espectacular que es. Uno se siente que viajó a Damasco. De esa manera logró recolocarla. Hablaremos también, con motivo de esta casa, del papel tan relevante que desempeñó Qatar durante la bien llamada o mal llamada Primavera Árabe. Comenzamos Latitud Qatar con el siguiente proverbio: la riqueza llega como tortuga y se va como gacela. Al-Farwa Tati Kal-Suhufat Watadhat Kal-Gazal, como gacela. Y sí, el dinero llega lento, se va ahorrando poco a poquito y de repente qué manera para diluirse entre las manos. No es el caso aquí en Qatar, no es el caso con los Al Thani, con la dinastía reinante en este emirato. Como sea, arrancamos Latitud Qatar, episodio 18, ante esta casa siria mudada por completo hasta este lugar, la fortaleza, en el museo del jeque Faisal. Una nación pequeña que ha logrado conquistar 2 Copas del Mundo. Conoceremos a la selección de Uruguay. Un mundial que buscaba unir a un continente mediante el fútbol. Exploraremos Sudáfrica 2010. Te presentamos el himno que musicalizará a la Copa del Mundo. Es la canción Jaya Jaya. Cada vez estamos más cerca del arranque de la Copa del Mundo y los pormenores te los traemos aquí, en Latitud Qatar. Y estamos en esta emisión de Latitud Qatar, desde esta casa con 200 años de antigüedad, traída de Damasco, traída desde Siria, para ser colocada en este museo y para preservar lo que las destrucciones, la guerra, los bombardeos, la represión terminaron en la capital siria, en Damasco, incluida esta fuente, incluida esta estancia, incluido el mármol, incluido cada adorno de este lugar, guardando fielmente lo que existía en esta casa tradicional en Siria hasta antes de los conflictos de Bashar al-Assad, el mandatario, con el pueblo sirio. Vale la pena decir el papel que Qatar desempeñó durante la denominada, bien o mal, pero así denominada, Primavera Árabe, porque en parte de ahí vienen las diferencias que ha tenido con sus vecinos que lo sometieron a un bloqueo tremendo por cielo, mar y tierra: Arabia Saudita, la isla de Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, incluso Egipto, unos años atrás. Qatar ha clamado que ellos estuvieron del lado del pueblo y no de los regímenes, aunque dependiendo el caso, en muchas situaciones la televisora Al Jazeera, propiedad del Emirato Qatarí, propiedad del emir, apoyaba las protestas, apoyaba las exigencias de transparencia, de democracia, de apertura, de derechos humanos. En algunas ocasiones, cuando esto llegó hasta la isla de Bahrein, vecina a Qatar, evidentemente hubo problema porque iban en contra de las autoridades reales
en Bahrein, un estado del todo autocrático. Lo mismo en Egipto, tuvieron diferencias con el bando al que apoyaban los cataríes en todo este camino, y en Túnez, y en Libia, y en Argelia y demás. Esta es la casa que se trajeron de Damasco. Es espectacular porque uno entra y de verdad fueron capaces de colocarla tal cual estaba en Damasco antes de la destrucción absoluta de la que fue salvada. Estadios mundialistas, el Estadio Jalifa, pasamos por él de hecho, de camino a este museo que se ubica en las afueras de la capital Doha. Cuando en 1973 se decidió construir un estadio de fútbol en ese punto en medio de la nada, 10 kilómetros tierra adentro respecto a la bahía de Doha, Qatar recién había declarado su independencia. Un país que apenas superaba los 120,000 habitantes. Su capital ni siquiera se podía llamar ciudad, ni había construcciones que no fueran bajas o tradicionales. Los camellos ahí abundaban por entonces más en sus calles que los coches. Los expertos en geopolítica dudaban respecto a si ese pequeño emirato, Qatar, podría subsistir ajeno al protectorado británico que había concluido, ajeno a invasiones extranjeras. En 1976 se inauguraba su primer estadio con el nombre del entonces emir, Khalifa bin Hamad Al Thani, quien por cierto llegó al trono de Qatar en 1972, luego de derrocar a su primo, que había sido el primer emir de Qatar, Ahmad bin Ali Al Thani, llegada a la independencia. El primer estadio moderno, bajo el nombre del emir y contando con estándares de tecnología que en ese momento eran de punta. El estadio más moderno del Golfo en ese instante, a mediados de los 70. Una carambola propició su gran puesta en escena a inicios de los 90. Nigeria iba a recibir la Copa del Mundo Sub-20 y de pronto una epidemia de meningitis en este país africano obligaba a que la FIFA mudara de lugar la sede. Ante tal emergencia había poco tiempo y muchos pensaron que la solución era llevar el certamen a algún sitio más convencional o con mayor experiencia en eventos de fútbol. Nadie sospechó que el pequeño Emirato Qatarí se quedara ese Mundial Sub-20 y por supuesto el Estadio Internacional Jalifa sería su corazón, albergando más de la mitad de los partidos. Ahí se coronaría la Argentina, capitaneada por el gran Juan Pablo Sorín, quien recibió la copa como campeón del mundo de manos del emir Jalifa, que daba nombre precisamente a ese estadio. 11 años después, el mismo Estadio Jalifa se modernizaba para recibir los Juegos Asiáticos 2006. Ahí, Mohammed bin Hamad Al Thani, hermano menor del actual emir, hijo del entonces emir, competidor en ecuestres, encendía sobre su caballo el pebetero. De nueva cuenta remodelado, ahora rumbo a la Copa del Mundo 2022, el Estadio Jalifa está listo para este nuevo momento en su historia. Tan distinto el Qatar que le rodea en este 2022 a como era en aquellos años 70, cuando fue construido como el pionero estadio moderno en el Golfo. Deportistas árabes, figuras del deporte árabe. La gran tenista tunecina Ons Jabeur, la presentamos aquí en Latitud Qatar desde la Casa Siria, en la fortaleza que alberga el Museo del Jeque Faisal bin Qasim Al Thani. Con una diferencia enorme que se va acentuando temporada a temporada, torneo a torneo, raquetazo a raquetazo, a sus 28 años, Ons Jabeur es por mucho la mejor tenista árabe de la historia. La tunecina ha acariciado 2 cetros de Grand Slam en este 2022, subcampeona tanto en Wimbledon como en US Open. Orillada a entrenar durante su infancia en canchas de hoteles, las únicas disponibles en el sitio donde vivía en Túnez,
Los sacrificios de su familia, de sus padres, permitieron a Ons Jabeur seguir madurando como tenista hasta que en la adolescencia recibió la oportunidad de mudarse a Bélgica, donde al fin pudo entrenar bajo la metodología necesaria. Es mucho más que un símbolo en su país. Respetada, idolatrada, Ons Jabeur además ha marcado el camino para innumerables niñas árabes que hasta antes contemplaban el tenis como una actividad para verse y no para jugarse. Aprendiendo árabe, vamos a la Madrasat al-Arabia, a la escuela de árabe aquí en tierras mundialistas. Un tema muy curioso, las diferencias en el habla árabe según el país. En ocasiones es imposible de entenderse para un marroquí con un iraquí. La distancia también es brutal, es tremenda. Y aquí buscamos establecer las grandes diferencias. El árabe neutro suele plantearse que está en Egipto, aunque le confieso, yo de pronto cuando hablo me cuesta mucho trabajo entender. Máxime que aquí en Qatar se encuentran personas de cualquier confín del hemisferio árabe. Una diferencia esencial, decir yo quiero en Siria, en Líbano, es ana badi o ana bidi. Aquí en Qatar es ana abi. Eso va variando. Veamos en esta nueva lección mientras estamos en esta casa de Damasco. Ya he dicho antes que pocos idiomas exponen diferencias tan claras según su hablar en determinados países como el árabe. A tal dimensión que un sudanés, un marroquí, un catarí pueden llegar a no entenderse cuando hablan este idioma. Así cambia. Por ejemplo, en el árabe del Golfo, obviamente el que impera en Qatar, se dan las siguientes diferencias respecto al denominado árabe fusha, al-arabiyya al-fusha o el árabe elocuente. Una diferencia de entrada es al decir yo quiero. Ana bidi a nivel mundial, ana abi en el Golfo. Los cataríes, por ejemplo, dicen atarresh para referirse a enviar o mandar. En Egipto, en Siria, en Líbano, no se entiende la palabra atarresh. Ahí se dice aba'at o arsul. Para decir difícil, en Qatar puede expresar glitch. En árabe convencional, sa'ab. Por ese motivo, si en tierras mundialistas usted apuesta por ir traduciendo con alguna app o página de internet, prepárese para que muchos de los términos traducidos no sean comprendidos por el interlocutor, según en dónde se hable. El recorrido catarí en esta latitud continúa con el embajador dándonos consejos de cara a la Copa del Mundo o de cara a entender mejor a Qatar. Este año es 47 años, tenemos relaciones. Yo especial tengo muy buenas relaciones con todos los secretarios aquí. Tenemos muy buenas relaciones con México. Y tenemos también delegación entre México y Qatar y versátil. Hacemos una pausa en Latitud Qatar, ya regresamos con mucho más, con esta casa siria, con esta casa de Damasco y con más maravillas que se encuentran en este museo del jeque Faisal bin Qasim Al Thani, incluidos coches, incluidos barcos, todo lo que ha coleccionado. El dato, regresando a Latitud Qatar, Doha dispone del carril de bicicleta continuo más largo del mundo, otra faceta de la capital catarí que, como ya hemos dicho antes aquí en Latitud Qatar, tiene al 99% de la población de este emirato concentrada en eso que es casi una ciudad-estado. Y ahora estamos en el interior de la casa siria, en el Museo del Jeque Faisal. Las paredes, la decoración, la fachada, las sillas, los adornos. Es que es impresionante cómo pudieron traerse esta casa en su totalidad y colocarla tal cual estaba antes, desde 200 años atrás, en Siria. Futbolistas, cracks, héroes mundialistas, genios del balón. Eusebio, la primera estrella africana en las Copas del Mundo, nacido en la entonces colonia portuguesa de Mozambique, por eso jugó para la selección lusitana, brilló en Inglaterra 66,
Él había nacido precisamente en la actual Maputo, la capital de Mozambique, por entonces denominada Lourenço Marques. Conocemos la historia de la Pantera. Un rostro melancólico, incluso en el festejo, quizá nombre de las decenas de millones de africanos que, a diferencia de sus abuelos, durante los anteriores siglos habían sido desplazados en atroces barcos hacia el peor de los sometimientos en lo desconocido, quizá en incomprensión de cuál África existía tras la arrasada y dominada por el hombre blanco, quizá en resumen de la África oprimida por Europa, el gran Eusebio, habitante de una colonia y por ende, por ese motivo, jugador de la selección de Portugal, con su padre angoleño, con su madre mozambiqueña, con su nacimiento en la actual capital de Mozambique, Maputo, entonces llamada Lourenço Marques. ...1942 vio nacer a dos hombres que cambiaron la historia del orgullo negro. Eusebio, en el continente africano. Jimi Hendrix, en Estados Unidos. Vidas, podemos decir, un tanto paralelas, porque a inicios de los 60, los dos deslumbraban. Uno, contundente e intimidante a cada remate. El otro, mágico, estridente, con su virtuosa guitarra. El mundo afro negado, sobajado, al que todo se quería negar, incluso el voto en Estados Unidos o un boleto mundialista en el Mundial 66, se vio reivindicado por él. Eusebio sería catalogado Patrimonio Nacional en Portugal, prohibida su venta por parte del Benfica a clubes extranjeros. La razón, que en una África que se descolonizaba, la dictadura lusitana se sostenía de una metáfora. Angola y Mozambique se mantendrían pegadas al poder en Lisboa, mientras Eusebio también se quedara. Accedió a semifinales en la Copa del Mundo del 66 y logró de golpe esa apodada Pantera Negra 2 metas, poner tanto a África como a Portugal en el mapa del fútbol, para cuando ya lesionado, cuando ya caída la dictadura portuguesa, se le permitió emigrar. Mozambique y Angola también se habían independizado. 4 desprendimientos casi simultáneos para Portugal de sus 2 piernas, de sus 2 principales colonias en África. Creo que difícilmente encontraríamos mejor lugar para presentar lo siguiente: la gastronomía árabe, catarí, de cualquier confín del universo árabe, porque en esta estancia las sillas, los sillones, las mesas, los platos, para el té, las paredes, absolutamente todo. A ver con qué delicia nos encontramos en esta ocasión en latitud Qatar. ¿Qué sería del mundo árabe sin el hummus? Como para entenderlo, existen citas literarias, frases, refranes, recurriendo como metáfora a esa delicia que se consume en el mundo mediterráneo, en el Golfo, en cualquier lugar árabe también. Su nombre completo es hummus bitahina o garbanzo con sésamo. Es un dip que suele colocarse entre las entradas de la comida, al centro de la mesa, para untarse sobre pan árabe o pita, lo mismo con vegetales, aunque yo recomiendo que sobre un poquito para después irlo añadiendo a los platillos fuertes. Varía el hummus en la cuota de ajo, de limón, de paprika, de aceite que se le añade. Los griegos suelen clamar que en la antigua Atenas ya se comía una pasta similar, aunque la primera referencia escrita del hummus viene de casi 1000 años atrás, en Egipto. Recientemente, Líbano pedía que se le otorgara la denominación de origen del hummus. Fue en vano. Demasiados países de la región se sienten con derechos sobre el popular y exquisito hummus. La actualidad de cara a la Copa del Mundo, los preparativos, los avances, las novedades, nos las presenta Andrés Islas.
La espera está por terminar y es que la Copa del Mundo luce más cerca que nunca. Y tras 4 años y medio para poder disfrutar de uno de los torneos más ansiados por la afición de este deporte, la banda sonora de la justa mundialista sigue ampliándose ahora con el lanzamiento de la 4ª canción para esta competencia, siendo Light the Sky la más novedosa, interpretada por 4 de las cantantes femeninas más famosas del mundo árabe: Balkis, Nora Fatehi, Manal y Rama Riyad. El video oficial de esta canción hace referencia y celebra a las árbitras que estarán en una Copa del Mundo por primera vez en la historia, entre las cuales podemos mencionar a la mexicana Karen Díaz, de las 6 que fueron elegidas para este certamen en el Medio Oriente. Light the Sky se une a los éxitos Haya Haya o Better Together, Arbo y The World Is Yours to Take, para seguir poniendo la fiesta que significará este evento en lo más alto posible, reuniendo a artistas, fanáticos y jugadores a compartir su pasión, combinando 2 idiomas universales, como lo son la música y el fútbol, con una canción inspiradora que une y da espíritu a la celebración comunitaria de la Copa del Mundo en el Medio Oriente. Se comienza a ver el inicio para este torneo más cerca que nunca, y es por ello que la expectativa crece ante la justa mundialista más esperada de los últimos tiempos. Si de cada sitio que ha sido destruido, devastado, bombardeado por diferencias, por conflictos, por guerras, como el caso en Siria, si de cada sitio lograra preservarse y mudarse pues una casa tradicional, ¿qué nivel de conservación tendríamos de lo que el humano, con sus rencores, con sus diferencias, con su fanatismo, con su absurdo, va arrasando, como aconteció en Siria? Y como tenemos esta casa que muestra algo de lo que desapareció en esa capital, Damasco, recientemente. Momento musical en latitud Qatar. Teníamos que detenernos en esta sección de música árabe de latitud Qatar en el himno de esta Copa del Mundo. Muy posiblemente usted ya lo escuchó y acaso en una de esas hasta ya se lo aprendió y lo corea. La canción Haya Haya, traducible como venga, vamos, o pronunciado de otra forma también podría ser la repetición de la palabra vida o vitalidad. 3 continentes unidos en su entonación: el americano con el estadounidense Trinidad Cardona, el africano con el nigeriano Davido, el asiático con la estrella pop catarí Aisha. Haya Haya. Las criptomonedas y su interacción con el deporte. Por primera vez será posible un torneo alterno al mundialista en el metaverso con tecnología blockchain y NFT, con las recompensas y ganancias que serán consecuencia de las inversiones futboleras. MetaSoccer, el primer metaverso del fútbol, ha lanzado una serie de torneos paralelos al que se jugará en canchas de Qatar. Gaming, fútbol, cripto, mezclados, además con estrellas del balón mundialistas involucradas, como el español Dani Carvajal o el portero argentino Dibu Martínez. Hacemos una pausa en latitud Qatar, ya regresamos desde otro punto del Museo del Jeque Faisal bin Qasim Al Thani, en una fortaleza, una especie de castillo en las afueras de Doha, para los amantes de los coches, para los amantes de la navegación marítima. Ya volvemos. El atractivo principal del aeropuerto Hamad de Qatar es esta especie de oso gigante de peluche con una lámpara a la cabeza. Y digo especie porque la intención del artista Urs Fischer es un regreso a la infancia, aunque en realidad
no es de peluche, solamente con los materiales que utilizó hizo que así pareciera la textura. Es de bronce, pesa 20 toneladas, mide 7 metros de alto. Un integrante de la familia real de Qatar lo vio expuesto en una calle en Nueva York, le maravilló y al encontrarlo en una casa de subastas pagó por él casi $7 millones, cuadriplicando el valor anterior de esta obra del suizo Urs Fischer. Esta obra en el aeropuerto Hamad, aeropuerto que lleva el nombre del anterior emir de Qatar, el actual emir padre, y es la sensación con las masas que vienen a sacarse foto con ese oso y su lámpara en la cabeza. Continuamos en Latitud Qatar, ya nos hemos desplazado de la Casa Siria en el Museo del Jeque Faisal. Hasta este punto, su humilde colección de coches. Esta avioneta que aparece a mis espaldas, fue la que utilizó el fundador de la hoy muy poderosa y glamurosa aerolínea Qatar Airways para comenzar sus vuelos por el planeta. Iba con su copiloto Jordano, incluso hizo un libro relatando sus viajes por el mundo, la vuelta al mundo en 12 días, aquel libro que realizó de los fundadores, o más bien el fundador de Qatar Airways, en esa avioneta. Hasta eso logró tener aquí el jeque Faisal bin Qasim Al Thani, a la par de coches, algunos muy lujosos de otra época, otros de profundo valor para él, como el coche con el que recorría las dunas en el desierto con su padre cuando era pequeño, ya un tanto destartalado. Selecciones mundialistas. Hoy toca turno a una poderosa de un país muy pequeño que fue sede de Copa del Mundo, no tanto como Qatar, aunque Uruguay recibió al planeta con el primer mundial de la historia tan distinto a este. Uruguay, la selección charrúa. Es el país 89 por extensión territorial. Es el país 131 por población. Es el país Uruguay, número 4 por títulos mundialistas, con 2 coronaciones detrás de las 5 de Brasil y las 4 de Alemania e Italia. Difícil concebir al pequeño país sudamericano, la República Oriental del Uruguay, sin balón de por medio. José Gervasio Artigas, prócer de la patria uruguaya, se vio ya en el siglo XIX oprimido entre dos intereses por quedarse con ese pedazo de Sudamérica. Por un lado, el imperio portugués que se había mudado para mandar desde Brasil. Por otro, las provincias unidas del Río de la Plata reclamando el Uruguay que había pertenecido durante el virreinato español precisamente al Río de la Plata. Había estado pegado a los argentinos. Finalmente los británicos, a su vez con intereses por los puertos uruguayos, conciliaron entre los portugueses en Brasil y los hispanoparlantes en Argentina para decidir que fuera un país independiente. Independencia que les llegó teniendo solamente 70,000 habitantes. Al paso del tiempo vino el muy influyente badismo, gobierno de José Batlle y Ordóñez, como propulsor del deporte charrúa, asumiendo lo que podía dar de cohesión e identidad nacional a esa patria llena de inmigrantes, a ese sitio tan pequeño, aplastado entre dos tiburones. El mismo hijo de ese mandatario, César Batlle, encabezaría al Peñarol y luego la AUF, Asociación Uruguaya de Fútbol. Lo mismo otro político uruguayo, Héctor Rivadavia Gómez Sanguinetti, propiciará el nacimiento de la Copa América, en la que los uruguayos parecían tener como meta incordiar a esos dos gigantes vecinos que lo hacen sándwich, brasileños y argentinos. De las primeras 4 Copas América, Uruguay ganaría 3. Luego vendrían las 2 coronaciones olímpicas, 1924, 1928, medalla de oro que otorgó a esa tierra, al pequeño Uruguay, del todo desconocido hasta su nombre en Europa, la sede de la primera Copa del Mundo de la FIFA, la de 1930. La final tenía que ser. Enfrentó en ese mundial a los 2 gigantes del Río de la Plata y Uruguay derrotó a Argentina. 5 años después, esa misma generación charrúa, ya muy veterana, volvía a derrotar a los albicelestes con tal derroche de aplomo que ahí nació, ese día, el término garra charrúa. Pasó la Segunda Guerra Mundial y ahora tocaba turno de humillar a su otro vecino, para colmo, en su casa.
Todo el planeta asumió que Uruguay saltaba a la cancha de Maracaná como víctima e inevitable conquistado en la final del 50. Todos, menos ellos, los imposibles, uruguayos. Brasil ganaba 1-0 y le bastaba el empate para ser campeón mundial. Uruguay volteó el marcador y, a decir de los testigos, inventó el silencio. Nadie en Maracaná, nadie en Brasil atinaba más que a sollozar. En Suiza 54 los charrúas pusieron en jaque de nuevo al gran favorito, esta vez la maravillosa Hungría, en semifinales. Tras el empate a 2 que enviaba el duelo a la prórroga, el uruguayo Juan Eduardo Hochberg estuvo clínicamente muerto en la cancha. Fue reanimado por un personal de la banca y, por absurdo que suene, continuó jugando. Un poste del gran Pepe Schiaffino, ídolo máximo del Milan italiano, estuvo por echar fuera a Puskás, a Hungría y compañía. Finalmente, en los tiempos extra, los húngaros se impusieron y avanzaron a la final. Vinieron para Uruguay años difíciles. Los años se hicieron décadas. La garra diluyó un fútbol que siempre había sido atractivo, hasta que con el maestro Oscar Washington Tabárez en el timón, Sudáfrica 2010 representó el regreso uruguayo a lo máximo, generación de talentos futbolísticos sin límite en tan minúsculo espacio. Al interior, en un balompié muy centralizado en la capital Montevideo, los dos grandes también retratan relevantes facetas en la historia de este país. Nacional se llamó así por ser de los locales, a diferencia de los clubes que a fines del siglo XIX en Uruguay eran de puros británicos. De ahí vino su escudo, basado en la bandera del mencionado héroe, José Gervasio Artigas. De ahí también derivaría su uniforme. En tanto, Peñarol mantiene los colores que le vinculan al Club Railway y la tradición ferroviaria, amarillo y negro. No obstante, la bandera del Peñarol retoma la uruguaya solamente cambiando los colores y el sol por 11 estrellas, una por cada futbolista en la cancha. Uno de los momentos más memorables en los pasados Olímpicos de Tokio fue lo que sucedió en la competencia de salto de altura, cuando el oro fue compartido por dos atletas. Uno de ellos, Mutaz Essa Barshim, catarí, un momento en el que iban a seguir compitiendo hasta ver quién se quedaba con el mejor salto y quién se quedaba con el primer sitio, y entonces comprendieron los dos que podían compartirlo, que no hacía falta dilucidarlo, y subieron juntos al podio y se escuchó el himno catarí en tierras olímpicas, Mutaz Essa Barshim. El actual príncipe de las alturas en el mundo es catarí. Mutaz Essa Barshim, vigente campeón olímpico y mundial en salto de altura, es a sus 31 años el deportista más importante en la historia de Qatar. Mutaz Essa Barshim, nacido en Doha, en una familia de inmigrantes sudaneses que sería muy activa en el deporte. Su hermano, por cierto, es portero suplente de la selección nacional de Qatar que va a disputar la Copa del Mundo, Mershal Barsham. Medallista de plata, Mutaz Essa, tanto en Londres 2012, 4 centímetros detrás del oro, como en Río 2016, 2 centímetros entonces detrás del oro. En Tokio, en los Olímpicos de Tokio, llegó a lo máximo, igualado con el italiano Gianmarco Tamberi. Al concluir la final, los dos atletas preguntaron a los oficiales si tenían que desempatar, a lo que le respondieron que no, que si no les molestaba, podían compartir la cima del podio, y en un gran momento así fue, momento fraterno, momento histórico. Un año después, en Eugene, Oregon, Barshim ha ganado su tercer oro en mundiales de atletismo. Las historias que nos encontramos en tierras mundialistas, los reportajes que vamos elaborando para que usted tenga mayor cercanía a cuanto acontece en Qatar, a cuanto acontece en la sede de este mundial. Es el deshabitado oeste de Qatar, entre impredecibles dunas, áridas rocas y paisajes desérticos que, contra toda preconcepción, son de lo más variados en forma, en color, en textura, y ahí brotan casi como de la nada unos
oxidados, armatostes. Es la puesta en escena más remota y enigmática del artista Richard Serra, según él, la que más le ha llenado como creador. Una obra en el desierto, una puesta artística en el desierto. Son 4 estructuras, cada cual de 14 metros de alto, producto del gran artista muy reconocido Richard Serra, estadounidense, minimalista y lleno de simbolismos. En este caso, esta obra se llama East-West, West-East. Pretende tejer un puente entre este y oeste, entre culturas, entre religiones, entre idiomas, entre latitudes y perdidas aquí en el desierto de Qatar. Y no solamente eso, dejadas para que la naturaleza haga con ellas lo que guste. En origen, estas 4 estructuras eran color gris. Al paso del tiempo, tomaron una tonalidad naranja, luego cobriza. Hoy son casi negras, oxidadas por el desierto. Aquí en el oeste de Qatar, Richard Serra, una obra carísima del celebérrimo artista estadounidense. So I came out here, and I went to several deserts with a man named Faisal, a Bedouin, and we walked all the deserts. And I like this desert the most because I like the bargas, the height of the barga. And what the height of the bargas are the old sea level. The old sea level evaporated, and then the floor you stand on is a new sea level. There's not a logical geometry placed on them, saying I'm just going to make this one a quarter, a third, a half. They're placed in relation to the fall of the land. En ese sitio donde ahora destaca la obra de Richard Serra, esos 4 bloques, solía pasear el padre del actual emir en su niñez. Por cierto, ante el Museo de Arte Islámico, eso en el otro Qatar, en el moderno corazón de la bahía de Doha, se eleva otra obra de Richard Serra. 7 es su nombre, con sus 7 estructuras, midiendo esa especie de heptágono de casi 25 metros. 7 por la relevancia de este número para la cultura musulmana. 70 metros debajo de donde nos encontramos, pues está el agua, y por eso hay 2 pozos en esta fortaleza en pleno museo. Entre las obras carísimas que ha recopilado el jeque Faisal por el mundo, este pozo tradicional, hay otro más en este lugar. Y seguimos este recorrido. Ahora vamos con la película en esta ocasión. Al-Mumia, es egipcia. La momia le llamaron en español, o La noche de contar años en inglés. Al-Mumia, película egipcia que en 1969 sorprendió y colocó en el mapa al cine árabe. Basada en hechos reales, el robo a fines del siglo XIX de artículos fúnebres en Egipto, tumbas saqueadas. Incluye dilemas filosóficos, comprensión o incomprensión del pasado, desesperanza en el presente. Vemos algo de esta película, Al-Mumia. أطلقتني على مصير مظلم صحراء علي أن أسيرها وحدي Hacemos una pausa en Latitud Qatar, ya regresamos con mucho más desde esta colección, desde esta fortaleza que no nos deja de impresionar y sorprender. La impresionante colección de barcos antiguos que tiene el jeque Faisal en su museo, entendiendo y recordando un tema recurrente aquí en Latitud Qatar, pero recurrente también cuando hablamos no solo de Qatar, sino de otros emiratos en el Golfo, como Abu Dhabi, por ejemplo, que la rivalidad Qatar-Abu Dhabi, la rivalidad entre las familias reales comenzó disputándose el mercado de perlas mucho antes de llegar a ser
emires, evidentemente mucho antes de ser entidades políticas independientes, y por eso las embarcaciones tienen esa importancia, porque era como salían los cataríes buscando lanzarse a las profundidades y entonces ir encontrando las perlas. Por eso todo lo que encontramos en este museo vinculado al universo de las perlas, con estas viejas embarcaciones. Recorremos las copas del mundo, las recorremos en este caso por agua, acaso si bajamos hacia el Océano Índico y llegamos a Sudáfrica 2010. Era el momento de África, del primer mundial que uniría y representaría no solo a un país, a todo un continente, aunque no tan rápido, no tan fácil. La Segunda Guerra del Fútbol, recordando el conflicto desatado entre Honduras y El Salvador, rumbo a México 70, estuvo cerca de estallar en la eliminatoria para la Copa del Mundo 2010. En el grupo C africano, las selecciones de Egipto y Argelia concluyeron empatadas en todo. Era imprescindible que jugaran un partido para decidir quién iría al Mundial de Sudáfrica, aunque su rivalidad venía de lejos. Por ejemplo, los africanos del norte nunca perdonarán que décadas antes Egipto, mediterráneo, árabe como ellos, no apoyó la descolonización de África, la independencia de sus vecinos. Por entonces, años 50, un equipo argelino realizó giras recaudando fondos y apoyos para lograr la independencia de su país de Argelia, mas no fue autorizado a jugar en el Cairo. No obstante, en términos deportivos, la rispidez entre Argelia y Egipto estalló rumbo al Mundial de Italia 90. Como para Sudáfrica 2010, estos equipos dirimirían un boleto mundialista, y como se repetiría 20 años más tarde, el partido se dio bajo condiciones políticas y sociales por demás convulsas, tensas. Ayman Yunis, mediocampista de Egipto en aquella eliminatoria para el 90, lo recuerda en estos términos: todos nos olvidamos de lo indicado por los entrenadores y nos dedicamos solo a pelear. Fue una batalla, no un partido de fútbol, como nuestra guerra contra Israel de 1973. Así que cuando en 2009 el destino los reencontró a egipcios y argelinos en un cotejo de desempate rumbo al Mundial, se pudo esperar lo peor. Las descalificaciones, los insultos ya venían desde el encuentro con el que cerraron la fase eliminatoria, justo cuando igualaron a todo y resultó inevitable ese desempate. Ese día, los desmanes llegaron hasta Francia, donde chocaban migrantes norafricanos según su país de procedencia. El problema siguió para dirimir la sede, dónde jugarlo. Argelia quería en Túnez, Egipto en Sudán, donde finalmente se albergó tras un sorteo. El presidente tunecino intentó acercar posturas, llamando a los presidentes de las federaciones, quienes no aceptaron darse la mano. Argelia ganaría 1-0 y la política no tardaría en mezclarse. Allah Mubarak, hijo del entonces dictador egipcio Hosni Mubarak, haría un llamado nacional a la venganza contra Argelia. Tenemos que levantarnos. Todo aquel que nos insulte tiene que ser golpeado en la cara. La relación entre los países estaba rota. Muammar al-Gaddafi, ¿quién lo iba a decir? El polémico y belicoso presidente libio se ofrecía como inesperado pacificador. Desde entonces, esos dos países continúan distanciados, aunque se especula el posible origen del caos. Tanto Hosni Mubarak, mandatario egipcio por casi 30 años, como Abdelaziz Bouteflika, su par argelino, desde 1999, pretendían perpetuarse en el poder y asumían que calificar al Mundial ayudaba. Sin duda eso resulta una gran simplificación, hubo muchos factores, pero hay un dato relevante. Argelia fue a Sudáfrica 2010, Bouteflika, su dictador, resistió a la primavera árabe y mandó hasta 2019. Egipto quedó eliminada por 1-0, Hosni Mubarak cayó, golpe por cierto liderado por aficionados del club Al-Ahly. África y sus románticos afanes de unión a través de su primera Copa del Mundo, certamen que casi termina en una guerra entre dos naciones africanas. Y parte de la disputa que se daba en el Golfo era con piratas que buscaban, como también sucedió evidentemente en el Caribe, con las embarcaciones que salían de lo que es hoy México, de Perú, de otros puntos, cargadas de oro, cargadas de productos de valor,
Bueno, lo mismo aquí se daba con las perlas y el choque con los piratas y todos estos viejos barcos en esta colección. Vamos a literatura árabe. Un escritor de Dubái, un escritor de Emiratos Árabes Unidos, Muhammad al-Mur. La obra de este escritor es señalada sobre todo por la brillantez de sus cuentos. Muhammad al-Mur, nacido en Dubái, ha destacado con relatos cortos como El guiño de la Mona Lisa, además de ser uno de los personajes más relevantes en la escena cultural y literaria de Emiratos Árabes Unidos, del Golfo entero. Se trata de uno de los primeros autores emiratíes que tuvieron gran aceptación al traducirse sus textos al inglés, con protesta, con crítica, con sentido del humor, con poder, siempre en sus letras, Muhammad al-Mur. La selección mexicana rumbo a la Copa del Mundo que está demasiado cerca. El tricolor que aquí en Qatar se va a enfrentar a Polonia, Argentina, Arabia Saudita. Rubén Rodríguez, la sombra del Tri. Mi querido Beto, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo. Una edición más, ya huele a mundial, prácticamente un mes y estamos ya listos para ver la justa mundialista. ¿Qué está pasando con selección mexicana, mi querido Beto? Bueno, pues van a llegar paulatinamente. Este fin de semana concentraron los primeros 5, ¿no? Ya sabíamos los nombres, ya sabíamos lo que querían hacer. El gran problema es que tanto Vega, como el Piojo Alvarado, como Raúl Jiménez, el propio Héctor Herrera, no acumulan el cúmulo futbolístico que se tenía que tener. El problema de ellos, de dos, es la parte física, la parte médica. Raúl Jiménez a estirar, en los otros a tener competencia. Ese es el gran problema. A media semana salieron 2 jugadores más, los 2 de Cruz Azul que faltaban, Carlos Rodríguez y Antuna, que se van a sumar a esta lista. El Tata tiene 7 jugadores concentrados en este momento. Creo que México, otro de los grandes problemas y que pocos han notado, es el calendario que tienen. Los jugadores mexicanos tal vez lleguen sanos y el ritmo, la competencia, el fútbol, lo que te hace mantenerte, ese va a ser el gran dolor de cabeza que tiene Martino. No hay partidos amistosos hasta el 9 de noviembre y después el 16 y se acabó. Y no van a ser sinodales importantes, sinodales de respeto. Creo que México tiene otro problema en puerta, el ritmo futbolístico. Lo dijo Tite, lo dijo Moreno. Tiene que llevar al que esté en el momento, al que traiga ritmo, al que física y mentalmente están al 100. Y eso México no lo tiene. Beto, nos vemos en la siguiente. Polémicas, los puntos de discordia, los puntos de análisis, los puntos para aprender, los puntos que han rodeado con mucho criticismo a Qatar en su candidatura y después en su sede mundialista para 2022. Recientemente la justicia qatarí cortó con 2 décadas sin aplicar la pena de muerte al haber ejecutado a un inmigrante nepalí acusado de asesinar a una persona con un cuchillo en Doha. La representación diplomática de Nepal protestó ante instancias internacionales que solo se enteró de la ejecución de su connacional una vez que había sido consumada. Existen al menos otros 8 condenados a muerte en Qatar, aunque todavía sin fecha para que esto suceda. En términos teóricos, la homosexualidad mostrada en público podría derivar en esa sentencia capital. Organismos extranjeros, sin embargo, afirman que no hay testimonio de que al menos en las últimas décadas eso haya sucedido. O sea, hay pena de muerte, pero no se ha practicado por ese motivo. Hoy la abrumadora mayoría de los casos de pena de muerte en Qatar son bajo acusación de espionaje o traición al régimen qatarí. En 2002, un periodista jordano, por ejemplo, fue condenado a muerte precisamente bajo acusación de espiar para la inteligencia de Jordania. Qatar es señalado como uno de los países que mantiene la pena de muerte en ley y práctica. Estrellas de la Copa del Mundo, ¿cómo ha destacado en el fútbol italiano el tremendo delantero con poderío, con técnica, con contundencia, Dusan Vlahovic, transferido de la Fiorentina a la Juventus, lleva el gol en la sangre? Aquí su historia. Dusan Vlahovic, adicto al gol.
El serbio ya es de las estrellas nacidas en el siglo XXI, en concreto el 28 de enero del 2000. A los 15 años firmó su primer contrato profesional con el Partizan. Se convirtió en el jugador más joven en marcar en el derbi contra la Estrella Roja y obviamente el más novel en debutar en dicha rivalidad. De hecho, Vlahović no tenía muy claro si ser futbolista e iba a aprovechar ese talento para conseguir una beca en alguna universidad y seguir su sueño de ser doctor. Pero eso no fue necesario. Lo llegaron a comparar con Zlatan Ibrahimović y se lo creyó, porque cuando llegó a la Fiorentina a los 18 años dijo: "Soy Zlatan, pero de Belgrado". Esa frase se tardó en respaldarla, pues aquellas palabras de 2018 surtieron efecto hasta 2021, cuando marcó 33 goles con la Viola, la máxima cifra para un delantero del equipo. Con Serbia tiene poco recorrido, pero apunta a tomar el testigo de Aleksandar Mitrovic, y como se lo dijo a la Juve, su actual equipo, él está obsesionado con el gol. Es su gasolina, y cuando no celebra una diana, se siente vacío. Ese es Dusan Vlahović, una de las figuras a seguir en Qatar. Es todo en Latitud Qatar, episodio 18. Qué cerca de la Copa del Mundo, pero aún nos queda juntos otras 2 escalas de esta latitud en Fox Sports. Hasta la próxima semana.